Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de eso, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron, y se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Hazael, y Jasasías, hijo de Tigba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. Del libro de Esdras, capítulo 10, versículos del 1 al 17. Antes de retomar la reflexión que nos propone el fragmento de la palabra de Dios que hoy proclamamos, quiero invitarlos a que volvamos a identificar aquel gesto narrativo que nos da una gran luz sobre la obra del libro de Esdras. Si nos dimos cuenta, hoy vuelve el texto a hablar en tercera persona. ¿Esto qué nos está indicando y corroborando una vez más? Que de todos los 10 capítulos que conforman el libro de Esdras, el capítulo 8 y 9 fueron escritos directamente por él. Los demás capítulos del 1 al 7 y el 10 fueron escritos por otro u otros autores. Por eso el cambio de la narración. Esta es la Biblia, hermanos. No es un libro que bajó directamente, hecho desde el cielo por Dios en medio de ángeles y nubes de incienso. No, esto no es arte de magia, esto no es fantasía. La Biblia es esto, una gran obra, el ejercicio de muchos autores a lo largo de cerca de 1100 años,
redactando, escribiendo, poniendo por escrito lo que como pueblo experimentaron de Dios. Y esforzándose en la redacción, en la recopilación hasta armar textos y luego armando esos textos hasta tener una gran obra a la que nosotros hoy llamamos Biblia. Esta es la Biblia. Quien considera que Dios solo obra en cosas por allá sobrenaturales y fantasiosas es porque no ha conocido verdaderamente a Dios. Habrán quienes estén pidiéndole a Dios que por favor se me aparezca y me dé una luz de qué tengo que hacer en mi vida, pero por favor, Señor, dímelo. Y llega a la casa una persona a escucharlo y a darle un consejo. Y no, pero ahorita te escucho a ti, yo estoy esperando es que Dios me dé una señal. Y entonces se le va a aparecer a Dios y le va a decir, ¿cuánto hace que te estoy diciendo por el consejo de tu amigo, por lo que viste en tu conocido, que esto es lo que yo quiero para tu vida? Deja de estar buscando cosas sobrenaturales y extraordinarias, que yo te estoy hablando en lo natural y en lo ordinario. Ojalá aprendamos a tener una fe madura que en la Biblia reconoce el esfuerzo de un pueblo por poner por escrito su fe y los naturales errores que cometieron los seres humanos que escribieron la Biblia. Pasando al fragmento que hoy proclamamos, quiero que reflexionemos sobre dos ideas en particular. La primera de ellas, la actitud de Esdras ante el dolor de ver cómo el pueblo volvió a caer en los mismos pecados, pero en especial la actitud de Secanías para con Esdras. Sé que estás triste, sé que estás llorando, sé que te rapaste la cabeza y te afeitaste la barba en señal de dolor, pero levántate porque es tu obligación guiarnos a nosotros. De ida y de vuelta puede ser, hermanos. Ser palabra de aliento para quien está caído y escuchar de Dios esta palabra de aliento. En tus tragedias, en tus caídas, en tus dolores, en tus tristezas y en tus aflicciones, levántate porque es tu obligación ser ánimo y sostén para otros. Levántate, nos dice Dios. Levántate. Tendremos quizá que decirle a alguien que sabemos está caído o caída. Segunda idea. ¿Cómo así que el pueblo va a expulsar a las mujeres extranjeras y a los niños? ¿Qué es esta xenofobia tan terrible? No, hermanos, no es xenofobia. No era discriminación del pueblo para con los pueblos que los rodeaban. Así lo podemos entender ahora. Pero recordemos que juzgar situaciones del pasado con los valores del presente es un anacronismo, es señal de ignorancia. No se trataba de xenofobia. Era un celo terrible del pueblo por no volver a caer. Mire, volvimos a caer, rápido cortemos con eso. Porque es que donde no lo hagamos terminaremos otra vez igual y entonces de nada nos habrá servido este castigo y esta tremenda enseñanza que Dios nos dio con el exilio a Babilonia y con la destrucción de Jerusalén y el templo. Hermanos, cortemos, por favor, no seamos necios en nuestra propia opinión con el mundo y con quienes son del mundo, porque terminaremos cayendo, como nos ha mostrado Dios en su palabra una y otra vez, por juntarnos con el mundo. Cortemos con el mundo, cortemos antes que pase lo que decía Esdras en su oración, que ya Dios diga, no, esta necedad yo ya no la soporto más, adiós, y que no quede ni siquiera el pequeño remanente. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros, nos levante de nuestras caídas y nos impulse a ayudar a levantar a otros y nos conceda la gracia y la determinación de cortar con el mundo y con quienes son del mundo. Amén.